Vale, vamos a tratar de recordar un poco. Lo primero, cuando hablamos de cinética, de una vez tendríamos que referirnos a movimiento. ¿Listo? Movimiento. ¿Movimiento de qué? De cualquier objeto. Hablando desde el punto de vista de la física, ¿sí? Cinética quiere referirse, bueno, se refiere más bien al movimiento de ciertos cuerpos o de ciertos móviles, ¿sí? Eh, la pregunta es, ¿será que en química, bueno, más bien, en química, ese movimiento, ¿para quién sería? ¿Quiénes son los que se mueven en química? Sabemos que en física se mueven los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, una persona, un animal, una cosa, un auto, un tren, un avión. Pero en química, qué será lo que se mueve? Las moléculas. Las moléculas. Vale, listo, las moléculas. Eh, ¿Me pueden dar un ejemplo? Pensemos en la molécula, por ejemplo, de un sólido con respecto a la del agua. ¿Cómo sería el movimiento de esas moléculas en el agua bueno, de un líquido con respecto a un sólido? Pues en el sólido no van a tener mucho movimiento, van a estar, sí, van a estar, ¿cómo le digo? Quietas. Ok, Y en el líquido pues van a estar dispersas. vale. ¿Alguien tiene otra opinión? Ok, entonces, lo primero, las moléculas de las sustancias en todos los estados sí se mueven, ¿sí? Lo que pasa es que en algunos estados se encuentran eh, más libres que en otras. Por ejemplo, si hablamos de un estado sólido, las partículas como que se encuentran más pegaditas, ¿no? Las moléculas están ahí como juntas. Entonces, por lo tanto, no tienen tanta libertad para moverse. Y se mueven solamente en ese punto fijo, ¿sí? En ese punto donde están. Es decir, tienen una vibración, se llama eso. ¿Listo? Vibran en un punto fijo. Ahora, si hablamos de las moléculas, por ejemplo, de una sustancia líquida, pues entonces ahí estaríamos hablando que ya están un poco más separadas, tienen mucho más libertad para moverse en ese espacio. Pero si las comparamos, por ejemplo, con las moléculas o las partículas de una sustancia en estado gaseoso, pues ya estaríamos hablando que esas sustancias sí tienen mucha libertad, tienen mucho espacio por la cual moverse, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el movimiento en una sustancia gaseosa con respecto a una sustancia sólida, pues hay gran diferencia, ¿no? Ok, eso de pronto está hablando acerca de movimiento de partículas, pero si hablamos de cinética química, aquí estamos involucrando movimiento, pero no es de partículas, es de una magnitud, ¿vale? De una magnitud. Ok, bueno, hasta ahí estamos. Ahora, vamos a definir qué es cinética química. Pero lo primero, eh, ustedes me hablan de movimiento. Quiero que me digan qué es movimiento. ¿Qué es movimiento, muchachos? La trasladación de un cuerpo a otro lugar, de un lugar al otro. Vale, muy bien. Sí, perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos a Flash. Si Flash está en este punto, bueno, estaba en este punto y luego pasó a ese otro punto, pues ahí tenemos un movimiento. Entonces es lo que dice, creo que es Jesly, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Lo que dice Jesly es cierto. Cuando hablamos de movimiento queremos, o nos referimos más bien, que ese cuerpo está pasando de un punto inicial a un punto final, ¿vale? Entonces ahí hubo un recorrido y por lo tanto podemos hablar de movimiento. Por ejemplo, eh, cuando nosotros movemos un brazo, cuando levantamos el brazo, pues ahí tenemos un movimiento, ¿no? Vamos a suponer que el punto inicial inició, valga la redundancia,
paralelo a su cuerpo, ¿sí? Pero si usted lo sube, ya adquiere otra posición, otro punto, en este caso sería final, y por lo tanto, en ese recorrido, pues hubo un movimiento, ¿no? Cambió de posición. Ya ahí tiene pues una posición ya perpendicular a su cuerpo, ¿vale? Ahí podemos hablar de movimiento, ¿listo? Y así suceden con muchos objetos o cuerpos en la vida real, ¿sí? Se encontraban en un punto inicial, pasaron a un punto final, entonces por lo tanto ahí podremos hablar de movimiento. Ok, ahora, en el movimiento, ¿qué magnitudes? Bueno, hay un concepto más bien, hay un concepto bien importante que se involucra con el movimiento. ¿Cuál es? El tiempo, Sí, pero hay otro más, es como más fundamental, que involucra el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos a Flash y tenemos a Superman. Voy a suponer, voy a suponer que en este caso eh, Flash y Superman van a ir desde Yaguará hasta Neiva. ¿Listo? Entonces resulta que eh, el desplazamiento para los dos pues es el mismo, pero vamos a suponer que Flash lo hace en 5 segundos, mientras que Superman lo hizo en 10. En este caso, ahí, en ese ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? Velocidad, Velocidad, perfecto, muy bien, ¿quién lo dijo? amigo. Listo, Juan Diego, muy bien. De velocidad, muchachos, ¿vale? De velocidad, ¿ok? Entonces nosotros tenemos una definición para la velocidad desde la física mecánica, y ahí está la ecuación. Yo creo que ustedes ya la habían visto. La V me indica velocidad, y aquí tenemos un triangulito y una X. Esto se llama delta de X. ¿Alguien me puede recordar qué es delta de X? ¿Qué es X? el desplazamiento, Perfecto, muy bien, Jenny. Exacto, el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes miren este X, de una vez piensen en desplazamiento. Ahora, siempre estas magnitudes vienen acompañadas o están acompañadas de un triangulito que, bueno, se simboliza como, bueno, se nombra como delta más bien, ¿sí? Eh, y me indica una variación, ¿ok? Es decir, una variación de posición a lo que nosotros llamaríamos desplazamiento. Entonces, delta de x es desplazamiento. Y delta de t, pues es una variación de, Tiempo, de tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos una variación de posición o desplazamiento y una variación de tiempo. Ahí lo tenemos. Donde delta de x es igual a una posición final, mira que aparecen dos, menos una posición inicial. ¿Ok? Entonces vuelvo y les digo, siempre que tengamos una posición inicial y pasamos a una posición final, pues ahí estaríamos hablando de un desplazamiento, ¿vale? Que es delta de x. Y lo mismo pasa con el tiempo, ¿vale? Eh, Hay una variación de tiempo con un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿ok? Entonces, usted inició aquí y para llegar a este otro punto que estaba en este otro lado, pues tuvo que utilizar un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, ¿vale? Entonces vamos a sugerir que se demoró 8 segundos, ¿listo? Y aquí pues arranca desde 0, ¿no? 0 segundos y se demoró 8, ¿vale? Entonces el delta de tiempo sería 8 menos 0, ¿sí? Que es utilizar esta partecita. Ok. Ahora, hay una diferencia entre desplazamiento y distancia. ¿Quién me puede recordar? Porque yo creo que ustedes esto ya lo han visto. Pero ¿qué es desplazamiento y qué es distancia? Ahí lo podemos ver en la imagen, ¿no? sí, señor.
¿qué es desplazamiento? ¿O cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? La distancia es lo que tiene que recorrer ¿el qué? La persona, y el desplazamiento fue lo que recorrió él. Vale, muy bien. Zúñiga, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Zúñiga, muy bien. Bueno, es correcto, aunque lo podríamos definir de la siguiente manera. Bueno, Zúñiga dice que en este caso la distancia es lo que tiene que recorrer, y eso es correcto. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren ir desde Yaguará, que está aquí en este punto, ¿sí? En este punto inicial, y quieren ir a Neiva, por ejemplo, que está en este otro punto de acá, entonces para ir de aquí a allá, pues tienen que recorrer toda la carretera, ¿sí? Andar por toda esa carretera, por cada uno de los puntos de esa carretera, para llegar a su destino final. Ahí estaríamos hablando de distancia, ¿ok? O recorrido, que es lo mismo, ¿sí? Recorrido es cada uno de los puntos que se tienen que seguir para llegar a su destino final. Pero si hablamos de desplazamiento, simplemente es una línea recta que me une la posición final con la posición inicial. O lo contrario, ¿no? Pero siempre es una diferencia, mira acá, una diferencia entre lo final y lo inicial, ¿sí? Es decir, esta recta me indica el desplazamiento desde una posición inicial a una posición final, ¿ok? Entonces ahí tenemos la diferencia entre las dos. ¿Listo? Vale. Ahora, tenemos otra definición de velocidad para cinética química. Y es, en este caso, bueno, o tiene que ver más bien con la velocidad no de los cuerpos, ni de los carros, ni de las personas, sino de las reacciones químicas, ¿vale? De las reacciones químicas. Entonces, siempre que hablemos de cinética química, estaríamos hablando de la velocidad que tienen las reacciones químicas, ¿vale? Y esta es la fórmula que me representa la velocidad para las reacciones químicas, ¿ok? Listo, entonces se simboliza igual con un V, con una V minúscula, y eso es igual a un delta de C. ¿Alguien me quiere recordar? Bueno, ¿alguien quiere recordar? ¿O alguien sabe qué es C? ¿Qué es C? Ni idea. C es concentración, ¿vale? C es concentración. Entonces, por lo tanto, perdón, por lo tanto, yo aquí tendría un delta de C o un delta de concentración. Y es lo mismo, ¿sí? Es una variación de esa concentración. Es decir, una concentración, ahorita lo miramos acá, una concentración final menos una concentración inicial. ¿Ok? Entonces, algo que ustedes pueden definir siempre en estas ecuaciones es que cuando miren un triángulo, ¿sí? Eso significa que tienen que hacer una diferencia o una resta entre algo final y algo inicial. Por lo tanto, aquí, como estamos hablando de un delta de C, entonces sería la concentración final menos la concentración inicial. ¿Listo? Y lo mismo pasa con el tiempo. Tenemos una variación de tiempo, en este caso tiene que ver con una diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. ¿Ok? Listo, ya explicamos, ya en un momento explicamos qué es concentración. Ahora, yo también puedo escribir esta fórmula así, y es exactamente lo mismo. Es decir, cuando ustedes miren un triangulito al lado de dos corchetes, pues eso es concentración. ¿Sí? O sea, estos corchetes me indican que es concentración. Es decir, hay una variación de concentración, ¿vale? Sobre una variación de tiempo. ¿Listo? Este menos me indica que por lo general siempre las concentraciones tienden a disminuir, ¿vale? Eso es lo que sucede normalmente en las reacciones químicas. Siempre las concentraciones tienden a disminuir. ¿Listo? Y aquí en esta ecuación, bueno,
tabla, podemos observar las ecuaciones que se utilizan para hallar las concentraciones. ¿Listo? Y estas ecuaciones o estas fórmulas me sirven para poder entender o definir el concepto de concentración. ¿Listo? Pero bueno, antes de mirar esto, miremos esta otra cosa de acá. Listo. Aquí tenemos... ¿Sí miran este dibujo, esta imagen? Ok. Quiero que me recuerden ustedes qué es el soluto y qué es el solvente. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es soluto y qué es solvente? Un ejemplo. Explíquenlo con un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de el tinto. En el tinto, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? El solvente es el café y el soluto es el agua. Ah, no, El solvente es el agua. es el agua. Exacto, muy El bien. soluto es el café. Muy bien, Zúñiga y Geni. Exacto, muy bien. Para hacer un tinto, uno necesita mezclar azúcar, café y agua. Eso es como lo principal, ¿no? Entonces la cuestión es que el azúcar y el café se convierten en los solutos. ¿Listo? Esos van a ser el soluto. Y en este caso el agua va a ser el solvente. Entonces, ponle cuidado. Por lo general, siempre el soluto se encuentra en menor cantidad y por lo general siempre se encuentra en un estado sólido. Estoy diciendo por lo general, ¿no? Pueden presentarse excepciones, ¿no? Y la cuestión es que el soluto siempre se va a disolver en el solvente. ¿Listo? Se va a disolver en el solvente. Ahora, el solvente por lo general siempre está en mayor cantidad, por lo general se presenta en un estado líquido y en este caso es el que va a disolver al soluto. ¿Listo? En este caso del tinto, pues sería el agua que disuelve al azúcar y al café. Entonces, por lo tanto, la unión del soluto más el solvente me va a dar una solución. ¿Ok? Desde aquí yo estoy como mezclando las dos, soluto y solvente, entonces todo eso se llama solución. ¿Vale? Ahora, si yo quiero hablar de concentración, perdón, si quiero hablar de la definición de concentración, vamos nuevamente acá, yo podría decir que es, miramos otra vez acá, ¿qué es? Es la magnitud, ojo, es la magnitud que mide la cantidad de soluto o de solvente en una disolución o en una solución. Vuelvo, repito, es la magnitud que mide la cantidad de soluto o de solvente en una disolución. ¿Ok? En una disolución. Por ejemplo, del ejemplo del tinto, yo podría decir que la concentración en ese ejemplo sería la cantidad, ojo, de café o de azúcar en toda la solución, es decir, en la mezcla de agua con café con azúcar. ¿Ok? Yo podría hablar ahí de concentración, pero también puedo hablar de concentración como la cantidad que hay de agua, que es el solvente, ¿no? En toda la solución, que es la mezcla del soluto más el solvente. ¿Listo? Eso es concentración. Ahora, yo puedo hablar, por ejemplo, de concentraciones diluidas, saturadas y sobresaturadas. ¿Cuáles son las soluciones? O bueno, también además de diluidas se dice insaturadas. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Alguien me puede decir? Es lo mismo que decir, por ejemplo, que una solución tiene baja concentración. Cuando uno habla de esos términos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo digo, el tinto tiene baja concentración, ¿a qué hago referencia?
¿Cómo, profe? Si yo hablo de que la concentración del tinto es baja, ¿a qué hago referencia? Para que ustedes me entiendan, y hablando en términos coloquiales, cuando yo digo que ese tinto es solo agua, ahí estoy hablando de concentración. O sea, de forma indirecta, ¿no? Porque uno diría, bueno, ese tinto sí tiene café, sí tiene azúcar, pero es muy poquita. O sea, tiene más agua, tiene mucha más agua que la cantidad de café y de azúcar. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que ahí la concentración de agua pues es mayor. ¿Sí? O sea, hay mucha agua con respecto a estos dos componentes. Pero también puedo decir que hay mucho azúcar o hay mucho café, que es ese tinto que queda recargado, que parece petróleo. Y entonces yo ahí también estaría hablando de concentración. Tenemos una concentración muy diluida y una concentración muy sobresaturada. ¿Vale? Eso es concentración para que ustedes tengan una idea. ¿Vale? Y la cuestión es que todas esas concentraciones que yo estoy hablando se pueden hallar a través de estas fórmulas químicas que, bueno, espero que las hayan visto creo que en noveno, sé que se ve esto. Eh, entonces, entonces, si ustedes observan, en la parte de arriba, casi en todas las fórmulas aparece soluto, miren. Soluto, 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 ¿sí? Soluto. Entonces, es básicamente lo que le está diciendo, es la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de solución. Mire, solución, solución, solución. Bueno, aquí tenemos solvente. Solución, ¿vale? Y en este caso yo puedo medir esa cantidad pues en diferentes magnitudes. Yo lo puedo medir en gramos, lo puedo medir en moles, lo puedo medir en mililitros, bueno, aquí no está la fórmula de mililitros, pero también lo puedo medir en kilogramos, que debe estar, bueno, aquí, bueno, esos miligramos, sí, también kilogramos ahí abajo. Pero la cuestión es que esas magnitudes, ¿sí? Pueden estar en diferentes unidades, ¿vale? Diferentes unidades. Ok. Bueno, espero que hasta ahí como que esté todo claro. ¿O hay alguna pregunta, chicos? No. Listo. Vale, aquí esto que acabo de colocar, pues es lo mismo que estaba explicando hace un momento. Si miramos un delta de C, pues sería una variación de concentración y siempre hay una concentración mayor menos una concentración menor. Y lo mismo pasa con el tiempo. ¿Listo? Ok. Y bueno, pues aquí ya tendríamos la definición, ¿sí?, de todo lo que es cinética química. Entonces, la cinética química primero estudia las velocidades de las reacciones químicas. ¿Listo? Y el mecanismo quiere decir o hace referencia a la explicación de cómo es que se da todo ese proceso, ¿sí?, para la formación de los productos, ¿vale? O de las sustancias nuevas que se producen a través de esa reacción química. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Y además estudia los factores que afectan la velocidad de una reacción química, que son 5, que nosotros vamos a hacer 3. O sea, vamos a verlos todos, pero vamos a evaluar 3 nomás, que son los experimentos que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? Bueno, pues les los digo una vez. Son temperatura de los solutos, bueno, o temperatura propiamente de la reacción química, la concentración, los catalizadores, el grado de particulación y la naturaleza de los reactivos. ¿Sí? Esos son los 5 factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Que igual vamos a profundizar más adelante para cada uno de ellos. Listo. Ok, esta imagen que ustedes ven aquí, o esta gráfica, es un mecanismo que me explica el proceso de la reacción química. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de interpretarlo y entenderlo. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que A más B, es decir, el A más B me indicaría los reactivos. Estos siempre son reactivos y estos son productos.
Entonces, si yo pongo a reaccionar A más B, me va a producir, esto es lo que me indica esta flecha, me va a producir C más D. Y este C más D, de alguna forma me diría a entender que son dos sustancias nuevas, ¿sí? Si serían las mismas sustancias, pues yo escribiría aquí A más B nuevamente, pero estoy escribiendo nuevas letras, por lo tanto eso me indicaría que son nuevas sustancias. Eso es algo muy particular de las reacciones químicas, y es que siempre se va a formar una sustancia que antes no estaba, ¿sí? Son nuevas sustancias, ¿vale? Ahora, para que de estos reactivos se me formen estos productos, pues tiene que haber un mecanismo de reacción. Y en este caso, es la formación de estos reactivos a estos productos pueden darse en diferentes velocidades, para que me entiendan, ¿sí? Hay reacciones en que son muy lentas, hay otras reacciones que son muy rápidas, ¿vale? Y en este caso, pues, existen explicaciones químicas para cada uno de sus procesos. Y esto es como una explicación general a través de esta gráfica. Vamos a tratar de entenderla. Tenemos en el eje de las X tiempo y tenemos en el eje de las Y la concentración. Aquí el tiempo está expresado en segundos y acá la concentración está expresado en moles sobre litros. Moles es una magnitud, ¿no? Es una unidad de una magnitud. Y litro pues también es una unidad de una magnitud, que en este caso sería para volumen. Pero bueno, la cuestión es que aquí yo tengo la concentración. Ahora, si ustedes observan, aquí tengo una línea y aquí tengo otra línea. ¿Listo? Esa línea que yo observo aquí, que inicia desde este punto, me representa los reactivos, es decir, A más B. ¿Listo? Ahí están reaccionando, se están mezclando, se están uniendo, como lo quieran llamar. La cuestión es que van a iniciar con una concentración alta. Yo voy a suponer que aquí, en este punto, tenemos que 2 moles en un litro. ¿Sí? Inició a partir de aquí. Luego, a medida que avance la reacción química, es decir, a medida que se me van formando los productos, que en este caso son C más D, esa concentración inicial de A más B, de los reactivos, comienza a disminuir mientras que transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la concentración de los reactivos comienza a disminuir, pero la concentración de los productos comienza a aumentar. Inician desde cero, porque pues antes no había nada, ¿sí? Pero a partir de que se comienza a dar esa reacción química, pues se va aumentando la concentración de los productos, que es C más D. Aquí lo tenemos. Entonces, mientras que este disminuye, este aumenta. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, hasta que llega en un punto preciso en donde se alcanza el equilibrio químico. Y ese equilibrio químico se da, ¿sí? Cuando las concentraciones se vuelven constantes, es decir, que no van a cambiar, o sea, van a permanecer igual durante el transcurso del tiempo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, voy a suponer que quedó a unos 2 moles sobre litros, ¿sí? Y entonces a partir de aquí, en el equilibrio químico, ya esos 2 moles se mantienen constantes, ¿sí? 2 moles sobre litros se mantienen iguales en el transcurso del tiempo. Mientras que para A más B, aquí ya tenemos una concentración mucho más baja, voy a suponer que es de 1, ¿sí? Es de 1 mol sobre litros, y en este caso a partir del punto de equilibrio, esa concentración también permanece constante, es decir, que va a ser la misma.